Entonces, ahorita tocamos un punto. Ah, bueno, íbamos por lo de que ellos se van a la cocina. Sobre que la gente se va a la cocina y al invitado lo dejan en la mesa. Entonces, pero como las casas son pequeñas, ponen 3 o 4 sillas en la mesa y entonces se come por turnos. Uno termina de comer y el resto de la gente que está invitada está esperando a su turno. Pero la familia come en la cocina. O sea, no come en la mesa, come en la cocina. Y vino y cuando él llegó a la comunidad iba con otro grupo, la gente, venga, a la cocina, se lo llevaron a la cocina. Porque querían platicar, porque en la mesa formal no se platica, solo se come. Esto es en Cobán, En el área del Polo Chica. Ah, de verdad. Sí. Entonces, o sea, eso para él fue la confirmación de que había penetrado en la comunidad, que ya era recibido como parte del grupo, que ya no se le estaban dando los privilegios del extranjero, del que no queremos que se entere de nuestras cosas, sino venite, vamos a platicar, o sea, estás en el espacio de confianza. Y eso significa mucho. Y lo contrario de aquí ir a comer a la cocina es la servidumbre, ¿va? Ajá. Pero ya son cosas, pero usted tiene que conocer todos esos códigos, porque si no lo siente raro. Y es más, el resto del grupo le dijo, mira, ¿y qué? ¿Por qué no te trataron igual que a nosotros? ¿Va? O sea, el resto del grupo sí estaba pensando lo que usted estaba pensando, ¿va? Que por qué no estaban discriminando a él, cuando era una cuestión que era diferente. Entonces, ese es el problema cuando se trata de travestirse, ¿va? Que necesita conocer los códigos, necesita conocer los modos, necesita conocer la forma, no solamente el traje. El traje lo expone en este país el traje lo expone a un tratamiento distinto. Eso es muy claro. Si usted se va con traje a un restaurante, lo van a tratar 1000 veces distinto que como lo tratan tradicionalmente. Travestismo cultural, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de eso porque ya no es solo el traje, sino estamos hablando de toda la cultura, ¿no? Ajá. Y digamos, en ese contexto, ¿cómo se ve la literatura? El libro obviamente nos refleja mucho eso, pero entonces, por ejemplo, viene alguien ladino, ¿verdad? En su caso usted es de allá y su familia es de allá, pero por ejemplo, viene una persona X ladina y trata de involucrarse en la cultura, vistiendo, tratando de conocer el idioma, para tratar de retratar la cultura indígena. Lea a Rodríguez Macal. Ah, Virgilio Rodríguez Macal. Claro, pero él tiene Macal es un apellido. Sí, pero Macal es un apellido de aquí. Él era un capitalino. Macal es un apellido de San Juan, de San Juan Zacatepec, o de esta área. Entonces él era un capitalino y se fue a meter, se enamoró de una mujer de una de las familias alemanas, de las que todavía eran familias alemanas de allá, y se fue a meter a la finca de la familia. Y todo lo que él cuenta es lo que le contaron los ancianos. Pero usted lea Cara Zamba, por ejemplo. Es un intento bien bonito, bastante bien logrado, pero sigue siendo desde la visión del ladino superior. Como por ejemplo, Ishkanul. Ay, Ishkanul me gustó, lamentablemente, pero Ishkanul hizo un retrato bastante decente. El Poncho decía que todavía seguía teniendo esa visión del ladino superior, pero es que es muy difícil quitarse la visión del ladino superior. Ahora, si usted lee a Cabal, es otro rollo, porque los códigos de Cabal muchas veces no los entiende uno. ¿Ha leído los poemas de Cabal? No, los códigos, no. No, o sea, es que los he identificado, no, o sea, no. Los poemas de Cabal son... Ah, los poemas. Ajá. Ah, ok, yo pensé que me estaba hablando, no, sí. No, o sea, los poemas de Cabal tienen códigos que no son fácilmente identificados por nosotros. Sí, es cierto. Y aún cuando él no es un indígena que haya vivido toda su vida dentro de una comunidad. Eso es lo que uno dice, por eso es que es necesario, que era lo que estaba haciendo el Poncho también, reagrupar o retomar la escritura de literatura en los idiomas mayas, que ese sería el reflejo claro de lo que está pasando en el área. Contado por ellos mismos. Ay, mire usted, yo trabajo mucho las entrevistas en mi trabajo
Y es un error. Porque la retórica quechí es una retórica bien complicada para decir, estoy de acuerdo, dan una vuelta enorme. Entonces, es una retórica bien difícil, no es lo mismo. Pero primero tienen que era lo que estamos trabajando con otro cuate que también está metido en el área quechera, que bueno, primero el quechí primero tiene que explicar varios de los pasos para que llegáramos, yo hablo así, pero no sé, es parte de lo que quedó en mi subconsciente y probablemente en mi formación inicial, en las mujeres que me cuidaron cuando era pequeña, obviamente, pero tengo esa tendencia a hablar desde Adán y Eva hacia alguien más, o sea que empiezo a hacer un repaso para llegar al punto. Todas las reuniones en el área de Kichi son así. Después se tarda más, es cierto. Es una cuestión, pero esas son las cosas que le digo, que es por eso es que no logro ese travestirse. Cuando usted lo intenta, lo que hace es copiar algunos códigos, pero los otros códigos se van quedando atrás. Yo doy una clase que se llama Salud en el Medio Intercultural de Guatemala. ¿Cómo salud? Salud en el Medio Intercultural. Trabajamos cultura, trabajamos salud, trabajamos formas culturales de curación, etc. Pero, por ejemplo, cuando uno habla del guaso, del susto, empieza a ver la diversidad, porque pregunta en clase como mis alumnos vienen de Quiché, de Alta Verapaz, de distintas aldeas de Alta Verapaz, vienen de todos lados, son estudiantes de todos lados. Entonces uno ve cómo cambia los códigos que cada uno utiliza para nombrar algo como una enfermedad tradicional, el susto, el ojo, tiene una cantidad de cositas que, no, es que en mi pueblo tal cosa, en mi pueblo tal otro, en mi comunidad tal cosa, en mi comunidad tal otra, puchica. Una diversidad impresionante. Exacto, entonces esas son las dificultades que usted tiene para tratar de meterse en la comunidad, que la comunidad le va a poner un freno cuando descubra que usted es un impostor. O que no tiene algún interés. O que no está haciéndolo con la buena voluntad. Y ese es... O sea, yo veo que por mucho, siempre tratar de convertirse en el otro requiere pasar por un proceso de convertirse en el otro, pero realmente el tema de ponerme en los zapatos del otro, que sería esto, el travestismo cultural, es realmente entender de dónde vienen los zapatos del otro. No es solamente ponérmelos, porque todas las modificaciones que tienen que ver con una historia, con una vivencia, con un montón de cosas que probablemente no lo tenemos. Nunca, sí, aunque, bueno. Intentaremos hacer la traducción. Por eso, yo tenía mucho miedo del libro porque cuando lo terminé de escribir, fue bien interesante. Lo terminé de escribir el libro hace más de 10 años. Y estaba guardado. Eso le iba a preguntar en qué año lo había escrito. No, ese lo escribí entre el 96 y el 99. Por ahí. Y estaba metido en la computadora. Un día me llama el Bolo Flores y me dice, ¿vos tenés alguna novela? Yo, novela, sí tengo una. Mándamela. Como, ¿por qué? Va? Mira, es que necesito material y vos escribís bonito y mándamela. Y vamos a ver si la publicamos. Y Aida fue la otra que me dijo, mire, es que él está buscando material, mándeselo. Ay, Aida, le digo, pero si no está ni terminada, ni está limpia, apúrese a limpiarla y mándeselo. Y le digo, bueno, pues limpiemos, ¿no? En 24 horas hice lo más que pude por dejarla medio limpia, porque estaba almacenada en la computadora, registré, habían como 5 versiones, estaban los archivos todos perdidos, al fin agarré la que me gustó y se la mandé. Y cuando me llama me dice, está perfecta, así está bien, pues le digo, pero tiene algunos errores, no tengas pena ahí, que se vaya. El editor. El Bolo. No digo el editor, tal vez. El editor le da la limpiada última y vos mandarla. Bueno, total que como a la semana me llama, mira, necesito una foto, necesito una bio y va a salir. Y bueno, salió así, de la nada, pero fue mucho tiempo después de haber sido escrito. Cuando yo tenía miedo de presentársela a alguien o de presentarla a cualquier lugar,
porque al final tomé la decisión de que el personaje iba a terminar sin entender a qué se había metido. Porque la decisión era, al principio mi decisión romántica era, no, ella va a cambiar y va a ver la luz y se va a iluminar. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, en la vida real eso no pasa. En la vida real lo que pasa es que yo voy a seguir siendo la misma mala persona que era antes de meterme a este viaje. Porque no existe en la vida real una de esas cosas de que haya un viaje emocional que me cambie el mundo, eso no existe. Entonces al final la tipa termina siendo la misma mierda que era al inicio, no ha cambiado. Por mucho que le haya ido mal, sufrió en carne propia lo duro que significa ser una persona distinta, lo sufrió, lo vivió, pero ni se logró travestir, ni se logró convertir y tampoco logró entender de qué iba el asunto. No simplemente hay que se queden ellos con sus rollos, que es lo que estoy viendo yo en la gente. Es que se queden ellos con sus rollos. Yo trabajo el tema de parto vertical, estamos promoviendo el respeto a las formas tradicionales de parto en el Alta Verapaz y construimos 7 salas de parto vertical en los distintos hospitales del área de Alta Verapaz. Fue un trabajo bien impresionante, que es uno de los trabajos más impresionantes que yo conozco. Él trabajó con talleres con las señoras para entender cómo orientar el lugar de parto, dónde ponerlo según la cosmovisión, preguntarle a las abuelas si aquí estaba bien, colocar el color de las paredes, que fuera un color calmante, el material, que fuera material orgánico, no se permite nada de metal, entonces madera y tela. La cuerda para colgarse, que tiene que ser una cuerda de seda para que tenga la resistencia y no le lastime las manos a la señora. O sea, todo fue medido, la estatura promedio de las señoras para poner las agarraderas, para poder empujar de pie. Todo fue medido espectacularmente. En visitas posteriores, uno de los lugares estaba convertido en bodega. ¿Por qué? Porque el ladino cree que el conocimiento indígena es una tradición que debería desaparecer. Retrógrado, digamos. Yo di una conferencia para los médicos y les digo, miren, y les mostré un centro de parto vertical en Alemania. Bueno, cromo, plástico y seda, ¿no? Pero la silla que usamos aquí, que es una silla tradicional, la convierten en una silla especial que se trabaja en Alemania, una enorme recuperación del derecho a la mujer a parir como quiera. Les digo, no estamos hablando de retroceso, esto es un avance en Alemania. ¿Por qué nosotros lo vemos como retroceso? Porque todavía tenemos la pelea interna contra lo que significa ser indígena en este país. O sea que la colonización realmente está en la ciudad, en los cascos urbanos, Sí. no así en los departamentos, no el interior me parece que está mal dicho, según he hablado con gente de Prodesa. No hay que decir el interior. Sino departamentos, o sea, la Yo área digo departamental. las aldeas, porque aún en los departamentos los centros urbanos son una copia del centro urbano. Es cierto. No por podemos... ejemplo, Quetzaltenango, Ciudad Cobán, son unas metrópolis en crecimiento. Huehue también. Que se están convirtiendo en centros urbanos que tienen mucha copia de la cultura occidental. No son lugares donde la división no es un poquito menos clara que en la capital, pero existe. Sí existe. Ya. Creo que con eso tengo un montón. Yo hablo mucho, así que... No, pero está bien. Es que también era como explicar cabal como para dónde íbamos, ¿verdad? Con lo del libro pues ya tengo yo cómo analizarlo, pero esa parte del por qué, porque me pareció bien difícil esa parte de que fuera indígena y también homosexual, pues ya sé más o menos de dónde puede venir, ¿no? Aparte de que ella me explica que es porque se casa con un homosexual y la viola, ¿verdad? Pero o sea, esa es una de las cosas que sí son a propósito, porque era como era la época en la que estábamos discutiendo el tema, porque la gran parte de mis amigos son gay,
y estábamos discutiendo el tema y un día la broma era, no vos, no es ni genética ni es costumbre, la homosexualidad es por la voluntad de Dios. Pero o sea, era la época en la que estábamos discutiendo todos esos temas. O sea, si se da cuenta, eso es parte de mi aprendizaje. O sea, la novela sale como parte de mi aprendizaje. Pero podría ser, digamos, parte de lo que usted me estaba mencionando, que la chica es adiestrada por la suegra y podría pasar que tenga ese Sí, pero no, porque ella se casó con un ladino, no pasó por ese momento. Pero es probable que alguna práctica, bueno, igual, no tenemos claro cuáles son las razones de la homosexualidad. Se cree que las mujeres en la mayoría tenemos tendencias lésbicas porque es una manera de compartir la crianza cuando no hay hombres. Eso ha sido histórico. Los grupos, cuando los hombres iban a la guerra, las mujeres quedaban solas en grupo y se satisfacían de todas formas. O sea, no era un grupo que significaba mucho más que la complicidad femenina para la crianza, pero también la complicidad femenina en todos los espacios. Entonces ya es parte de mi formación feminista, pero o sea, bueno, hay una cosa que sí es clara: uno no escribe de lo que no sabe. Y por mucho que sea un librito corto, tiene un gran trabajo atrás, que es un trabajo de análisis que probablemente no sea un análisis consciente. No es que uno haga un análisis consciente y diga, voy a provocar esto, voy a provocar lo otro, voy a analizar esto, sino es parte de lo que le ha tocado vivir para llegar al convencimiento que tiene ahora, ¿no? Que es parte del proceso formativo humano. Y que pues obviamente no va a escribir, que este es uno de los errores casos de muchos escritores jóvenes o de muchos escritores viejos que tratan, que era lo que me decía usted, el escritor que trata de ir a reflejar la cultura indígena sin haberla vivido, sin haberla traspasado, sin haberla sufrido, va a ser una foto, pero va a ser una foto muy por fuera de la realidad. Es una foto bonita, pero una foto de estudio. No esas fotos geniales que de pronto agarran y trasladan, que están viendo desde otro ángulo, sino que va a ser una foto con el encuadre clásico, con que pongo aquí, lo pongo desde aquí, muy posado. Demasiado posado, a la mejor hora para que la iluminación, etcétera. Eso es lo que va a pasar cuando un escritor trata de meterse en esos temas sin tener mucha información. Y la última pregunta es, ¿cómo cree usted que puede haber, no podemos decir un rescate de la literatura maya, literatura indígena, porque no ha habido realmente? ¿Cómo se puede fomentar esto, aparte de la educación? Pero también hay oral, ¿no? ¿Cómo se puede recabar todo esto? ¿Cómo se puede materializar para poderlo dar a conocer? Bueno, lo que pasa es que yo no soy quichí, la verdad, no lo soy, pero estoy metida ahí desde que nací. Tenía 9 meses cuando me llevaron a Cobán, y entonces yo soy cobanera. Pero la oralidad quechí se ha rescatado bastante en textos escritos, y muchos de nosotros hemos contribuido a que se rescate la oralidad quechí. Hay una cosa interesante: en los colegios en el área urbana de Cobán enseñan quechí como materia obligatoria. Que es por ley ahora, ¿no? Nunca ha sido por ley. Pero hay una, digamos... En la ley de idiomas mayas está que se debe de hacer accesible, pero no que se debe hacer obligatorio. Pero en el pensum, no sé cómo es que se llama, el pensum del Ministerio de Educación, sí, en el área departamental sí exige un idioma indígena. No lo exige, lo deja a criterio. ¿Ah, sí? Yo pensé que el criterio era solo para la ciudad y que... No es criterio, no es una obligación. Pero lo interesante es que sí existe, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, la Biblia en idioma quechí es uno de los libros más vendidos en el mundo. La Biblia católica, digamos, cristiana. Sí. ¿En serio? Sí. Ay, sí, ok, dele, porque tengo otra pregunta de esas. Sí, o sea, que allá se ha trabajado mucho la escritura porque mucha gente lee y escribe su idioma. Claro. Entonces sí hay muchas publicaciones, pero todavía falta, ¿no? Y es que ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, miren, mi librito tiene un tiraje muy chiquito, no ha sido difundido mucho. Imagínense qué pasaría con un libro escrito en quechí. Ahorita hay una traducción del Principito en cachiquel.
Pero ¿quién lo difunde? ¿A dónde lo mandamos? ¿Quién lo lee? Así hubo tantos años en los que se prohibió el uso de los idiomas locales. Ahorita hay un rescate, gracias a la ley de idiomas mayas y a la academia, pero ahorita igual, si no tenemos lectores en castellano, vamos a tener lectores en idioma maya. Claro. Va a estar difícil también, ¿no? Aunque como ya su mentalidad es otra. Otra pregunta, la transculturación, ¿verdad? Todo eso es así como, no solo afectó a los cascos urbanos, sino por ejemplo, me pareció muy curioso la otra vez que estábamos en una asamblea de Codeca, ¿verdad? Y entonces al final hacen una oración, pero mezclan todo, ajá, hasta se santiguaban, pero oraban a otro, no entendí esa parte, cómo es que si usted cree que hay un retroceso con eso, o si eso es un avance. Y le voy a juzgar ahorita, su ropa. Ajá. O sea, las culturas están vivas. Y yo esa clase la doy también. Yo no entiendo la transculturación como algo malo, sino algo que va a pasar a medida que usted conoce otras culturas. Entonces, yo le pongo ejemplo de la gente que agarra el acento mexicano. Por ejemplo, ahorita en Guatemala hay mucha gente que está diciendo mi parce o mi pana, de tanto ver telenovelas venezolanas y colombianas. Entonces, mi pana, mi parce. Esas cosas pasan, porque la cultura, porque usted va a agarrar, y eso sí es Bourdieu, básicamente, que la gente va a agarrar, y Lévi-Strauss, que la gente va a agarrar lo que le sirve, y mientras más le sirve, más lo agarra. Entonces, eso para mí no está mal, usted va a agarrar lo que le sirve, y no es que esté bien o esté mal, ¿no? Usted anduvo con un chavo durante meses, el chavo bebía vino y usted se quedó bebiendo vino. O anduvo con un chavo durante meses, el chavo veía una marca de cervezas y usted se quedó bebiendo cervezas. Esa marca específica de cervezas, porque él se las enseñó. Y aunque termina la relación, uno se queda con muchas cosas de los amantes y de los amores. Eso es una relación de dos. Pero imagine cuando hay choque de culturas. Vamos a adoptar un montón de cosas. Mucho de nuestro lenguaje de guatemaltecos viene precisamente de las lenguas mayas, no lo queremos reconocer. El último que acabo de identificar, que se me hizo bien chistoso, usted ha oído cuando le dicen se te va a subir el mosh. Se te está subiendo el mosh. Bueno, pues no es el mosh, es el limosh. Que el mosh es la fuerza del agua, el exabrupto, Bueno, pues en algún momento alguien dijo mosh en vez de mosh, y el mosh también se sube, ¿verdad? Cuando hierve también se desborda. Entonces, bueno, está sobre el mosh. Va a servir, pero no, es el mosh. Y igual, es que es un ishoco, un ishoka. Eso hace rato no se usa por aquí. Bueno, pero ishoka es mujer en muchas de las lenguas mayas. Entonces era una ishoquita, ishok, una mujer, una mujercita. ¿Lenguas mayas o idiomas mayas o idiomas indígenas? Yo les llamo, yo tengo la formación de que estoy muy vieja ya tal vez, pero a mí me da igual, pero sí deberían ser idiomas, ¿no? Pero igual, lenguas no es algo de verlas en demérito, porque si usted busca la definición es igual, idioma o lengua es un sinónimo, no significan cosas diferentes. Pero obviamente son bien complejas, aprender un idioma maya no es fácil. Sí, no, yo le pregunto esto porque precisamente pues ya hay una ley de idiomas indígenas, ¿verdad? Y si hay una ley, tal vez es un esfuerzo por hacer, digamos, aunque lengua sea, pero la palabra lenguas mayas, digamos, sí, sigue siendo como peyorativo, todavía es medio, en cambio ya cuando se dice idioma, ya tienen respeto, Pues, mire, eso sí fue un avance bien interesante. Como hablábamos ayer con otro parte del tema de las comadronas, ahorita los médicos, si usted le pregunta a un médico qué piensa de las comadronas, le van a decir, los que trabajan en el ministerio, son lo máximo, son muy útiles, son unas grandes colaboradoras, no sabríamos qué hacer con ellas porque no tienen presupuesto.
tendríamos que hacer sin ella, ¿no? Porque no tienen presupuesto, entonces sí, están haciendo el trabajo sucio y no cobran. Pero si usted ya los deja en el discurso y ve los actos dicen otra cosa. O sea, oye el discurso y, no, sí, viera, yo aprendo mucho de la señora, pero cuando entra la señora la tratan mal. Entonces es como que la ley ha hecho eso, a que usted utilice idioma maya para decir yo respeto, yo tolero, yo acepto, pero después peyorativamente usa muchas de las palabras locales. Aunque en Cobán es una loquera, porque ahí la gente insulta en quechí, todo el mundo insulta en quechí. Ahí lo primero que tiene que hacer es aprender lo básico, porque si no, ahí sí. Insultos, para que no. Para que entienda lo que le están diciendo. Ya. Pues voy a pararla. Muchas gracias. Gracias de verdad. ¿Qué manda?